Bueno, vamos a conversar con los alcaldes del municipio de Chacao, Gustavo Duque y Elías Sayed, alcalde del municipio El Hatillo, alcaldías del estado Miranda, ¿no? Seguimos en el examen, en el balance de lo que pasó, de lo que ocurrió, la lectura, la interpretación, de lo que al final de cuentas fueron los resultados, ¿no? De las elecciones municipales, con una escasísima participación, con un abrumador volumen de abstención, y en ese sentido vale la pena, ¿no? Gustavo y Elías, y bienvenidos. Hagamos un repaso de todo esto, qué interpretación tienen ustedes de lo que ha ocurrido y cuál va a ser el impacto y el efecto de todo ello, ¿no? en la dinámica política del área metropolitana. Bueno, el país habló, Carlos. Habló y habló de manera contundente. Yo creo que llegó el momento de reinventarnos como oposición. Lo que ocurrió el domingo, si bien en nuestros municipios, gracias a un esfuerzo vecinal muy importante, en mi caso en particular, en Chacao, los 27 centros electorales estaban siendo cuidados y manejados desde el punto de vista de miembros de mesa, etcétera, por vecinos que en el 50% de los casos de los que participaron, ninguno había participado nunca en un evento electoral. Y decidieron ese día, bueno, vamos a participar para cuidar nuestros espacios. Y ocurrió esto, ocurrió que en Chacao logramos 6 de 7, pero en el país hubo un 90% de abstención. Yo creo que eso es un campanazo para que nosotros ya como oposición veamos qué está pasando. La gente está pidiendo un faro, respuestas, qué va a pasar en Venezuela. Ahora, el Hatillo, ¿qué respuesta tiene Elías sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Independientemente de que ustedes también obtuvieron, digamos, lo que ustedes, el grupo que representaban, obtuvieron 6 de 7, ¿no? También sí. El Hatillo, pero el impacto para la población y lo que ocurre también un poco en la reflexión de aquellos que no se involucraron en el proceso. Sí, bueno, hay una lectura nacional y hay una lectura local, ¿no? A nivel local nosotros tuvimos una amplia mayoría, además ganamos con el 55% de los votos, es decir, una mayoría sí. abrumadora a nivel de votos y también obviamente a nivel de curules, con una alta abstención. Es decir, sí, y creo que este es el vínculo entre lo que pasó a nivel local y lo que pasó a nivel nacional. Es decir, hubo mucha abstención y eso es un mensaje contundente que está mandando el país que nadie puede desconocer. Nosotros creemos que hoy el venezolano no está viendo en el voto una forma de expresión. Sí, y de alguna manera la confianza y la credibilidad. Totalmente. Entonces, si queremos rescatar el voto, que el voto es esa institución y es la forma en que los países y las sociedades civilizadas dirimen sus conflictos, tenemos necesariamente entonces que revisar qué está pasando ahí y tenemos que llamar con total responsabilidad a un cambio en ese órgano rector que es el encargado de contar los votos, que hoy no cuenta con la confianza de los venezolanos. Independientemente si el trabajo es bueno o malo, lo que cada quien considere, la verdad es que ese órgano no cuenta con la confianza de los venezolanos y lo responsable, lo serio, lo que hay que hacer es cambiarlo para rescatar la confianza en el voto. Porque si rescatamos la confianza en el voto, créanme que el país se mete otra vez en una senda pacífica, en una senda por la cual podamos resolver nuestros conflictos y yo creo que hacia allá tenemos que ir. Ahora fíjate, Gustavo, por ejemplo, al margen de la reflexión interna que tienen que realizar los factores democráticos de la oposición, el gobierno obtiene una victoria, sí, contundente, pero con una bajísima participación. Ellos deben también estar evaluando internamente, porque no es decir, bueno, logré estos espacios, tengo 9 de 11 concejales de Baruta o en otras localidades del país. Ellos deben estar preocupados porque el bajísimo nivel de abstención también les castiga, o sea, les afecta de alguna forma a ellos en un futuro, ¿no? El mismo mensaje que plantea Elías. Si aquí no se revisa desde abajo y totalmente el ente que rige las elecciones, ni los chavistas ni los opositores van a participar. Y con respecto a la oposición, yo creo que ya llegamos a un punto en el que no podemos seguir entre nosotros con la peleadera, con las diferencias, canibalizándonos entre nosotros, demostrando a nuestros electores y al venezolano que tenemos más problemas entre nosotros que con quien tenemos que tenerlos, que nuestro verdadero adversario, que es el que está en la acera de enfrente. Entonces se nos va la vida discutiendo, peleando entre nosotros, mientras que el país sigue sufriendo hiperinflación, tenemos gente comiendo de la basura, tenemos todos los días más venezolanos que se están yendo. Estas navidades yo creo que van a ser las más tristes que va a vivir Venezuela, con prácticamente todos los hogares venezolanos con la mitad de sus miembros fuera del país. Vamos a ver familias completas recibiendo daños a través de un celular, dándose saludos. O sea, ese no es el país que queremos. Y si tenemos la responsabilidad en este momento, con la legitimidad
que gracias a Dios hemos tenido a través de los votos, el llamado es a que nos reunamos para reconstruir el país y reconstruirlo en el mejor sentido, reconociéndonos como oposición y entendiendo que el que no quiere participar se le entiende, pero ya vemos que todos los ensayos anteriores no han resultado. Ahora, los que han generado fractura, digamos, estos grupos, por llamarlos de alguna forma disidentes del grueso de lo que es la oposición, claro que también los partidos estaban inhabilitados en su mayoría, etcétera, etcétera. La historia, bueno, ya es suficientemente conocida, pero esa fractura que generan esos grupos, ¿no hubo posibilidad de un reencuentro entre todos? ¿O ellos tenían ya estratégicamente y en forma deliberada su intención de participar al margen? Pero dos cosas ahí, Carlos. Le hicieron un tremendo daño, ¿no? Para la oposición. Sin duda. Pero la primera es que el gobierno no ganó nada. Sí. El gobierno lo que hizo fue perder votos. Una cosa es que tú ganes y otra cosa es que te entreguen algo. ¿Okay? Básicamente lo que pasó fue que la oposición no compitió en la mayoría de los lugares y evidentemente donde no compites pierdes. Eso es evidente. Claro. Casos emblemáticos como por ejemplo el de Baruta, bueno, la receta del fracaso. División más abstención es igual a fracaso electoral. Doblaban. Claro, porque si se unían ambos obtenían... Ganábamos. Entonces el tema es ¿hasta qué punto es una victoria? No es una victoria, simplemente se la regalaron. Les regalamos los consejos municipales, como el año pasado regalamos muchas alcaldías. Esa es la realidad. Ahora, en segundo lugar, nosotros sí tenemos que ir hacia una política de reunificación de la oposición. No es un tema de si nos caemos bien, si nos caemos mal, si me gusta él o el otro. No, es un tema simplemente de que nosotros tenemos que dar respuestas a un país que exige conducción política. Hoy Venezuela es como un rebaño sin pastor. Y si queremos, y si tenemos además, quienes estamos en posiciones de responsabilidad, el liderazgo debe dar respuesta. Y para dar respuestas no podemos estar aislados unos de otros. Tenemos que reunificarnos y yo creo que no somos... Pero eso no implica, perdona, Elías, un proceso también de depuración interna, porque hay algunos señalamientos que apuntan a ciertos factores que estarían en un grado de convergencia oculto con ciertos factores del poder. Bueno, evidentemente hay que revisarlo, pero vamos a estar claros. O sea, aquí hacen falta todos los factores, porque cuidado, y por ese proceso de revisión o de depuración llegamos a la canibalización, que es el contrario, que es en lo que estamos. Entonces, una política de fragmentación en donde nosotros, yo siempre lo digo de esta manera, el país está dividido en dos. Un bloque muy grande que quiere un cambio político que posibilite los demás cambios en el país, y un bloque muy pequeño que es una minoría que está en el poder, que se aferra al poder como sea. Ese bloque grande tenemos que unirlo. Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno seguimos conversando con Gustavo Duque y Elías Sayet, alcaldes de los municipios Chacao y El Hatillo del estado Miranda. Resultado electoral del domingo. Bueno, seguimos repasando en compañía de Gustavo Duque y Elías Sayet un poco lo que ha ocurrido el día domingo, los efectos y el impacto, como también mencionábamos, que va a tener esto en la dinámica política venezolana. En ese sentido, bueno, cómo trabajar sobre la base de lo que ustedes han planteado, cómo converger, cómo hacer, digamos, una reunificación de los factores de la oposición democrática. Carlos, con mucha sinceridad. Nosotros, en esta nueva etapa, yo creo que tenemos que ser lo más sinceros y lo más transparentes con los venezolanos. Creo que los errores que se han cometido es que las veces que se ha intentado buscar diálogo, puntos de encuentro, se ha hecho con agendas que el venezolano se entera después. Nos reunimos para hablar de tal cosa, pero te enteras después. Yo creo que llegó el momento de ser lo más transparente posible porque este juego se trancó. Sí. Y mientras el juego está trancado no avanzamos. Entonces estamos como en un letargo y cada día el país va en un declive, el gobierno va ocupando más espacios y la oposición está en un limbo. Entonces yo creo que con sinceridad, con honestidad, con reconocimiento, tenemos que sentarnos y entender que si nosotros no entendemos ya que la negociación debe pasar por sentarnos y ver qué podemos hacer, porque cada día que pasa es un día que estamos retrocediendo, hay más hambre, hay más soledad, más tristeza, más desolación. Y el venezolano está pidiendo urgentemente conducción, respuestas, que les digamos, mira, nosotros de acá... Pero eso pasa por lo que ustedes mencionaban, la confianza en el rector electoral. Si esa confianza no existe, la gente va a mantener pues su prejuicio y su aprehensión sobre el árbitro. Absolutamente, Carlos. Si no hay confianza en el ente rector, va a seguir pasando lo que ha ocurrido. Pero también debo decir que nosotros, ni El Hatillo ni Chacao tienen diferencias con respecto al resto de Venezuela.
en El Hatillo, en Chacao. Se la gente perdieron está muchos pasando consejos hambre. municipales, ¿no? En el resto del país. Bueno, también. la mitad los entregamos. regalamos. De los 28 que tenemos oposición, creo que 14 volvieron a quedar en manos del gobierno. Y es lo que te digo, cada día el gobierno va avanzando más y nosotros vamos retrocediendo. Y es precisamente lo que nosotros como dirigentes debemos tocar el campanazo y decir, un momento, señores, vamos a tratar de organizar esto. Ahora iba a preguntarles, ¿y cómo creen ustedes que será el comportamiento en esos pocos espacios que todavía, a pesar de que en algunos tienen mayoría, como ese, en esos pocos espacios donde todavía la oposición tiene el gobierno local? Mira, Carlos, es Por ejemplo, importante... el caso de Baruta va a ser bien interesante porque imagínate un gran municipio opositor, pero con 9 concejales del oficialismo y apenas 2 que tiene, 9 del oficialismo y 2 de la oposición. Sí, es importante decir lo primero, con respecto al tema anterior que quería comentar, que el liderazgo tiene la responsabilidad. Es decir, nosotros necesitamos líderes, conductores hoy que tengan una capacidad espiritual que les permita dejar atrás odios, dejar atrás rencores, dejar atrás rencillas personales y poner el interés del país por encima de cualquier interés particular. Eso necesita hoy Venezuela. Venezuela necesita gente que espiritualmente pueda lograr esto, pueda reunificar no solo factores de oposición, sino que pueda reunificar el país. Ahora, a nivel de lo que me estás preguntando, ¿cómo vamos a hacer a nivel local con estos nuevos concejales, estas nuevas cámaras municipales? Nosotros lo decíamos en la campaña. Aquí hay que seguir trabajando, hermano. A nosotros nos eligieron para defender nuestros municipios, que eso implica el trabajo día a día en nuestras comunidades, en nuestras urbanizaciones, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ahora con este nuevo consejo municipal, bueno, tenemos gente, gracias a Dios en El Hatillo, antes igual lo había, hay una continuidad de una gente decente, de una gente trabajadora. Unos repitieron, otros que llegan nuevos, pero con muchas ganas, con mucho ímpetu. Y de esa sinergia entre la alcaldía, el ejecutivo municipal y el legislativo, que es el consejo, pasan cosas buenas para las alcaldías. Ahora, cuando se ponen a pelear unos con otros, que pudiera ser, Dios no lo quiere, el caso Baruta, al final quien pierde es el ciudadano. En esa pelea entre el alcalde y el consejo municipal, quien pierde es el baruteño en este caso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Por ejemplo, en el caso del Hatillo, bueno, actuar en sinergia, que los concejales y el ejecutivo estemos de alguna manera alineados. Yo no quiero que sean focas que aplaudan todo lo que yo hago, no. Pero que trabajemos en conjunto y que tengamos un objetivo común, que es el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos. Ahora, ¿cómo dentro de este contexto reincorporar, aun cuando inhabilitados, pero son los focos de referencia a esos partidos políticos? A los partidos políticos que no pudieron estar presentes por los mecanismos, ya sabemos, que utilizó el Consejo Nacional Electoral para inhabilitarlo. Bueno, en nuestro caso... Que son vitales dentro de ese... Absolutamente, absolutamente. En nuestro caso, ya no pertenecemos a ningún partido político, pero el llamado es a que los partidos políticos son total y absolutamente necesarios y deben de nuevo tratar de reunificarse y reconociéndonos. O sea, desde el punto de vista, Carlos, que nosotros, tú puedes ver las declaraciones históricas de los alcaldes del Estado Miranda de oposición y jamás nos vas a escuchar diciendo algo en contra de los que no quieren participar. Al contrario, siempre nuestro llamado ha sido a invitarlos. Y cuando dicen, no, que son entreguistas, yo creo que más entreguistas hubiéramos sido si no participamos y dejamos nuestros municipios en manos del factor chavista, como ocurrió lamentablemente en otros lugares del país. Si la militancia de los partidos, Gustavo, de alguna forma hubiesen sido invitados por las direcciones políticas a involucrarse apoyándote a ti, o apoyando a Elías, o apoyando a Darwin, ¿qué hubiese pasado? ¿Una mayor participación quizá? No, pero es que eso pasó. Bueno, sí, eso pasó. Sí. Eso pasó, claro. ¿Los militantes de forma espontánea o porque la dirección política los indujo? Claro, mira, nosotros, de hecho, en nuestras mismas planchas de concejales estaban involucrados factores políticos de distintos partidos de oposición. Verán ahora qué van a hacer los partidos si quieren una política de fragmentación o si más bien quieren una política de reunificación. Lo sensato, lo lógico, es que la oposición entera y cada partido de oposición evidentemente se reagrupe, se reorganice. Es decir, aquí solo nadie puede, Carlos. Sí. O sea, aquí no hay supermanes. Aquí nos necesitamos todos. Esto es un juego en equipo. En la medida que nos veamos como equipo avanzamos. Ahora, en la medida que el equipo entre sí se canibalice, se fragmente, entonces el equipo pierde. Sí. En el caso de Chacao, la mayoría de las personas que trabajaron, que te dije que la mitad habían sido personas de las comunidades organizadas y la otra mitad son personas que vienen de esos partidos que no decidieron participar. Y dijeron, bueno, el partido no participa, pero yo sí voy a ayudar. Y yo voy como testigo, como miembro, lo que sea. Y es lo que es el llamado
a los partidos que, bueno, tenemos que reunificarnos. Llegó el momento de entender que aislados, los partidos políticos están creados para participar en elecciones. Las condiciones no están dadas, bueno, vamos a reunificarnos, vamos a buscar que las condiciones vuelvan a ser las adecuadas, pero aislados no hacemos nada. Entonces estamos por allá y mientras el gobierno avanza, estamos entre nosotros o entre ellos y nosotros reclamándonos del por qué hicimos esto, por qué hicimos aquello. Eso no es lo que, eso no es lo que agradece el país. Sí, y aquí es importante decir algo. Nosotros todos queremos lo mismo. Nosotros queremos que se produzca un cambio político en este país. La única diferencia que pudiera haber, si es que la hay, es en el cómo. Pero todos queremos el mismo qué. Sí. Ahora, ese tiene que ser el factor unificador. Y sobre eso empezar a construir. No podemos seguir destruyendo entre nosotros. Nosotros tenemos muchísimas más coincidencias que diferencias con cualquiera de nuestros hermanos en la oposición. Ahora, pasada esta reflexión, que en parte la estamos asumiendo acá, la asumen ustedes, a muy corto plazo, apenas un mes hay una fecha que tratan de convertirla en una fecha emblemática. Va a pasar algo a partir del 10 de enero. No van a reconocer pues, el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Gobiernos del mundo se expresan ya dentro de esa línea. ¿Qué va a pasar a lo local o en lo local? Bueno, es interesante porque es un panorama que abre un abanico de opciones. Y yo creo que pudiera ser o un gran impulso, ¿okay?, para un movimiento renovado, para un movimiento reunificado, o una gran frustración. Yo creo que eso va a depender de lo que haga el liderazgo. Mucha gente dice que no va a pasar nada el 10 de enero. Pero depende de lo que hagamos. Es decir, depende de lo que haga el liderazgo. La responsabilidad la tiene el liderazgo. Entonces, las guerras se ganan antes de ir a la batalla. Tú no puedes esperar al 10 de enero y ver qué vas a hacer. Claro. No, tú tienes que construir el escenario. Tú tienes que desde ya, si lo que queremos es llegar fortalecido, bueno, ya tenemos que generar una política de reunificación para que ese día tú puedas, o antes, comunicar una agenda al país. Pero hay que decir algo, tú no puedes sencillamente quedarte sin hacer nada, sin decir nada, y la gente, bueno, a la deriva. Sí. Eso es lo que no puede seguir pasando. Ahora, ¿cómo lo aprecias, cómo lo observas tú, Gustavo? Mira, yo creo que va a ser muy importante las posiciones que se tomen y que se fijen a partir del 10 de diciembre. De enero. Del 10 de enero. Creo que la oposición tiene una oportunidad para con sinceridad sentarse y fijar las posiciones que deba tomar, que deba fijar. Y que el gobierno también debe sentarse y decir, mira, vamos a evaluar qué va a pasar después del 10 de enero. Una fecha muy complicada, especialmente por las posiciones que han fijado los cuerpos diplomáticos, que muchos han planteado que se van a retirarse. Eso va a ser muy delicado y como dice Elías, cada día que pasa es un día que no va a ser fácil la situación para el gobierno. Para nada, no, y para la oposición tampoco, porque cada día que pasa, sin que nosotros nos pongamos de acuerdo entre nosotros, es un día perdido para poder ver qué va a pasar posterior al 10 de diciembre. Bueno, Gustavo y Elías, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido pues, estos comentarios y esta evaluación en términos generales, ¿no?, de lo que pasó el pasado domingo, pues con estas elecciones municipales. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en lo actual.